Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Canal Charri Televisión? De nuevo estamos aquí en La Serranía entre libros. En el día de hoy vamos a hablar de un maravilloso volumen titulado Guía de campo de las orquídeas silvestres de Andalucía, perteneciente a la colección Boissier. Bien, queridos amigos, como decíamos, Guía de campo de las orquídeas silvestres de Andalucía, un libro escrito por Manuel Becerra Parra y Estrella Robles Domínguez. Con uno de sus autores, con Manuel Becerra Parra, vamos a hablar esta tarde. Pero antes quería hacer un inciso y voy a leer una parte del prólogo de este libro bastante interesante, escrito por Abelardo Aparicio. Dice lo siguiente: la botánica es el arte de dejarse embelesar por las plantas, de deleitarse con sus estrategias, de sentir su lucha y de observar sus éxitos y fracasos por sobrevivir. Y es que son seres vivos, muy vivos. ¿Alguna vez os preguntasteis por qué hay tantas especies de plantas y por qué tanto éxito? Antropizando el lenguaje diría que no tienen traumas, ni tabúes, ni miedos, que experimentan y aprenden, que se defienden, conquistan y se diversifican. Al tiempo que son resistentes a la extinción, son proclives a la especiación y a ocuparlo todo. Llegaron a este mundo antes que nosotros, y me atrevo a decir que con toda seguridad nos sobrevivirán. Bien, este es parte del prólogo de este libro, de Guía de campo de las orquídeas silvestres de Andalucía, y preguntando sobre ese prólogo vamos a iniciar nuestra conversación con Manuel Becerra Parra, uno de los autores de este libro, como decíamos, junto a Estrella Robles Domínguez, y queremos preguntarte, precisamente por esas palabras que acabamos de citar. ¿Es cierto que son seres vivos, sienten, son como los humanos? Pues la verdad que es de agradecer a Abelardo este prólogo tan emotivo que ha hecho para el libro. Abelardo, con el que tengo una buena relación de amistad, y hay que decir, para quien no conozca a Abelardo, que él hizo su tesis doctoral en el Parque Natural Sierra de Grazalema, fue uno de los pioneros en el estudio de la botánica en la serranía en tiempos modernos. Hace poco estuvo aquí en Ronda, en el Congreso de Botánica, y la verdad que estas palabras, vamos, quien lo conoce pues no se extraña de las palabras que ha plasmado en este prólogo, porque la verdad que es un gran amante de las plantas y de la botánica. Decíamos en la introducción del programa de que este libro pertenece a la colección Boissier de Editorial La Serranía, una de las colecciones más completas que actualmente tiene esta empresa en el mercado, y del cual pues tanto tú como Estrella Robles sois dos de sus autores más prolíficos, ¿no? Estrella en este momento no se encuentra con nosotros, pero bueno, me figuro que el trabajo de campo con ella, sois compañeros y es un trabajo fructífero. Explícanos cómo lo lleváis a cabo y cuál es la función de cada uno en la temática del libro. Pues la verdad que el poco tiempo libre que tenemos lo dedicamos a patear a Andalucía. Porque ahora para estábamos con la orquídea, pero igual estamos con flor amenazada, con setas también, ¿no? Las setas ahora ya hemos parado, pero vamos, en otoño prácticamente todo el tiempo lo dedicamos a... Me figuro que el trabajo tiene que ser arduo, ¿no? De tomar notas, sacar fotografías, ir al sitio apropiado en el momento justo y oportuno en el que se da la floración de la planta que estéis en ese momento buscando, ¿no? Es un trabajo que no es tan fácil ni tan bonito como pudiera parecer. La verdad que no, pero hay que decir que tenemos buenos amigos, buenos confidentes que nos avisan, pues ahora es la mejor época. Y la verdad que... Pero sí es verdad que nos pegamos muchas palizas de coche, mucha toma de datos, las fotografías... Andar, no siempre por lugares que son los más propicios, ¿no? Como para caminar. Hombre, una de las especies, Inadenia conocea, 12 horas andando por Sierra Tejeda, sin camino, sin vereda, en el mes de julio con 40 grados, y vamos y no está en flor. Y a la semana siguiente, y la planta que íbamos a fotografiar se la había comido una cabra. Tuvimos que ponernos a buscar a ver si había alguna más en el arroyo, si no llega a ver, pues ya sabes. Se sabe que ya no hay que esperar otra vez al otro año para poder fotografiarla. Ciertamente es un trabajo duro. ¿Qué son las orquídeas? Pues las orquídeas podríamos decir que es uno de los grupos de plantas más evolucionados, y además de aquellas que presentan las flores más bellas. Bien apuntas a que son plantas bastante bellas, llamativas, pero casi todo el mundo tiene hecho una idea de que las orquídeas son esas plantas que vemos en los viveros o en tiendas de flores, grandes, que decoran,
Sin embargo, las que tenemos aquí en Andalucía, las que podemos ver de forma silvestre, son plantas pequeñitas que a veces hay que andarse con mimo para poderlas ver y no pisarlas incluso, ¿no? O sea, ¿qué diferencia hay entre lo que conocemos genéricamente por orquídeas y lo que podemos encontrar aquí en Andalucía? Pues la verdad que muy al contrario de lo que cree la gente en general, que está acostumbrado a ver las orquídeas en la floristería. Las orquídeas de Andalucía son relativamente pequeñas, rara vez sobrepasan los 2 centímetros lo que son las flores. Y también quería saber una cosa, Manuel, de los 5 grandes grupos de orquídeas que están establecidos en el globo, en el mundo, al parecer las que encontramos en Andalucía son las que pertenecen a la familia de las orchidáceas. De esa familia, ¿cuál es el número de orquídeas que están constatados que viven aquí en Andalucía? Pues son unas 65. 65 especies. Aunque ese número puede variar, depende del autor, porque en el tema de las orquídeas pues hay como diversas ramas de autores, que unos consideran que una es una especie, otros la dividen en 3, 4, 5 especies, en variedades, vamos, que es un mundo muy complejo taxonómicamente. Incluso se dan muchos híbridos, ¿no? La verdad que sí, que realmente los ejemplares más bellos son los híbridos. Los híbridos. Y creo que estás realizando un estudio también con Estrella sobre este tema, ¿no? Sobre el tema de los híbridos, pensando en una posible guía de híbridos de orquídeas o es un estudio a nivel particular que hacéis por eso, ¿no? Pues por amor al arte o por vuestros estudios o por catalogar cuáles son esa mayoría de híbridos que podemos encontrar. Pues la verdad es que queríamos que el libro hubiera tenido un capítulo sobre tanto híbrido como formas aberrantes, como formas hipocromáticas, pero al final, por diversos motivos, pues no pudimos incluirlo. Así que estamos ahora recorriendo Andalucía buscando híbridos. Hace una semana estuvimos en Granada, el pasado jueves estuvimos en Coín, con el objeto de incluir ese nuevo capítulo en el que aparezcan por los híbridos más frecuentes que se pueden encontrar las personas que visiten Andalucía. Y precisamente, ¿cuáles son los híbridos más frecuentes que se encuentran? ¿Entre qué tipo de especies o de géneros? Realmente el híbrido más frecuente que hay en Andalucía, por lo menos el que más hemos visto, pues lo hemos visto en Sevilla, lo hemos visto en Cádiz, en Málaga y en Granada, es el híbrido entre Orchis papilionácea y Orchis morio, que es Orchis pongenari. Ese es el más frecuente, vamos, por los trabajos que tenemos hechos. Y de las orquídeas, de la morfología, ¿qué nos puedes hablar? ¿Cuáles son las más interesantes, las más importantes, las más conocidas? Pues se tiende a considerar 3 tipos principales en cuanto a la morfología floral en las orquídeas. Por un lado estarían aquellas que pertenecen a géneros como Orchis, Anacanthis. También luego tendríamos el más llamativo, porque es realmente el que más llama la atención, que aquellos que tienen flores que semejan a insectos y lo que hacen es atraer a los insectos con la idea de que van a copular. Porque el hecho de que las orquídeas tengan estas flores tan raras, tan bonitas, no es más que una adaptación evolutiva durante miles de años con la única idea de atraer a los insectos, que son los que las polinizan. Esto hay diversos tipos, hay aquellos que tienen un espolón en el que engañan al insecto porque le hacen creer que tiene néctar. Estas flores, por ejemplo, de género Orchis, pues son polinizadas con las mariposas, que son las únicas que tienen la trompa suficientemente larga como para alcanzar la parte fina del espolón. Otras, como he dicho, pues semejan a insectos y atraen a los machos creyendo que van a copular. Hay otras que lo que hacen es ofrecerles refugio, porque en su interior llega a haber durante la noche hasta 4 grados menos, por lo cual muchas, sobre todo abejas solitarias que aprovechan especies de género Serapia, pues se refugian ahí durante la noche. Y luego hay otras, como las del género Cephalantera, que en el labelo pues, presentan manchas amarillas y engañan al insecto. Hacen que crea que es polen, y el insecto, al venir engañado que es polen, pues se lleva el polen de la orquídea. Y esta adaptación hacia los insectos también se ve en el polen.
porque las orquídeas no tienen varios estambres como suelen tener las diferentes especies, sino que los estambres los agrupados en dos, que se llaman polinios, y están colocados de manera que cuando el insecto llega, se los lleva en la cabeza, porque se desprenden muy fácilmente y se pegan. Y así el insecto, cuando va de una planta a otra, pues va dejando el polen y así va polinizando a las diferentes plantas. Aquí en España es el tema de los insectos, pero como curiosidad, en Sudamérica hay orquídeas que son polinizadas por los colibríes. Manolo, háblanos del interesante capítulo de la nutrición. Pues una de las cosas curiosas de las orquídeas es que, al contrario que el resto de plantas, que suelen ser autótrofas, es decir, que realizan la fotosíntesis para obtener la materia orgánica que necesitan para desarrollarse, hay diversas especies o diversos grupos de orquídeas que presentan otro tipo de nutrición. Hay algunas como las especies del género Limodorum, o otras como Neotenidus avi, que son especies saprófitas, es decir, que carecen de clorofila